Libro El secreto de las eras, parte 5. Secreto número 5. La imaginación creativa trae recompensas económicas. Capítulo 14. La mente maestra. El eslabón que conecta lo humano y lo divino, el universo formado y la energía informe, se encuentra en tu facultad de la imaginación. De todas las cosas humanas es la más divina, es nuestra parte de la divinidad. A través de ella participamos del poder creativo de la mente celestial. A través de ella podemos transformar la existencia más monótona en algo vivo y bello. Es el medio a través del cual hacemos uso de todo el bien que Dios constantemente nos ofrece, con tanta generosidad. Es el medio a través del cual podemos alcanzar cualquier meta, obtener cualquier recompensa. ¿Deseas felicidad? ¿Quieres éxito? ¿Deseas tener posición, poder, riquezas? Imagínalas. ¿Cómo fue que Dios hizo al hombre? ¿A su imagen lo creó? Él imaginó al hombre en su mente. Y esa es la manera en la que todo ha sido creado desde el principio de los tiempos. Primero se imaginó en la mente. Esa es la manera en la que todo lo que deseas debe comenzar, con una imagen mental. Así pues, usa tu imaginación. Retrata en ella los deseos de tu corazón. Imagínalos. Sueña despierto con ellos de una manera tan vívida, tan clara, que creas que ya los tienes en verdad. En el momento en el que lleves esta convicción a tu mente subconsciente, en ese momento tu sueño será realidad. Puede pasar un tiempo antes de que te percates de ello, pero lo importante ya se ha hecho, has creado el modelo. Puedes sentirte seguro y dejar que tu mente subconsciente haga el resto. Todo mundo quiere salirse de la rutina, crecer, convertirse en alguien mejor. Aquí tienes el camino abierto, tengas o no educación, formación, posición o riquezas. Recuerda esto, tu mente subconsciente tenía más conocimiento cuando eras un bebé comparado con todo lo que se encuentra en todos los libros de todas las universidades y bibliotecas del mundo. Así pues, no dejes que la falta de formación, la falta de educación te detengan. Tu mente puede satisfacer todas tus necesidades y lo hará si le das la oportunidad de hacerlo. Casi todos los apóstoles eran personas pobres, sin educación, y sin embargo llevaron a cabo un trabajo que no tiene comparación en los anales de la historia. Juana de Arco era una pobre niña campesina que no sabía leer ni escribir. No obstante, salvó a Francia. Las páginas de la historia están salpicadas de hombres y mujeres pobres, sin educación, pero que tenían grandes pensamientos, que utilizaron su imaginación para tener maestría sobre las circunstancias y convertirse en gobernantes de los hombres. La mayoría de las grandes dinastías comenzaron con algún hombre pobre, desconocido. Napoleón procedía de una familia pobre y humilde. Logró entrar en la academia militar solo a través del trabajo arduo y de mover muchos hilos políticos. Incluso como capitán de artillería, era tan pobre que no pudo comprar su propio equipo cuando se le ofreció un nombramiento en la India. Hoy en día los negocios están llenos de personas exitosas que apenas si cuentan con las bases de la educación ordinaria. Fue solo después de que había hecho sus millones que Andrew Carnegie contrató a un tutor para que le brindara los cimientos de una educación. Así pues, no es la formación ni la educación lo que te hace exitoso. Todo eso ayuda, pero lo que realmente cuenta es el regalo de los dioses, la imaginación creativa. Tú posees ese regalo, utilízalo.
Haz que cada pensamiento, cada acción que venga a tu mente te produzca un beneficio. Haz que trabaje y produzca para ti. Piensa en las cosas no como son, sino como podrían ser. Haz que se vuelvan reales, vivas e interesantes. No solamente sueñes, crea. Luego utiliza tu imaginación para hacer que esa creación beneficie a la humanidad y de paso a ti. Elévate por encima de tus circunstancias, de tu entorno. Elévate por encima de tus problemas, sin importar cuáles puedan ser. Recuerda, la ley consiste en que el poder fluye solo desde un potencial superior hacia uno inferior. Utiliza tu facultad de imaginar para colocarte y mantenerte en un plano superior, por encima de los problemas y las adversidades. ¿Las circunstancias? Exclamó Napoleón, cuando se encontraba en la cúspide de su poder. Yo creo las circunstancias, y eso es lo que tú también debes hacer. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Isaías. ¿Te preocupa el dinero? Repite para ti mismo y créelo. No existen carencias en el reino de los cielos. Luego haz un mapa del tesoro, tal y como te sugerí en la palabra mágica, que muestre todas las riquezas y la provisión que anhelas. Todo esto debe comenzar, ya lo sabes, con una idea, con una imagen mental. Todo lo que el Padre tiene es mío, dijo Jesús, y todo lo que el Padre tiene es tuyo también. Pues todo lo que Él tiene para empezar son ideas, imágenes mentales, y tú puedes crearlas tan fácilmente como Él lo hace. Represéntalas en el papel lo mejor que puedas para que se vean lo más reales y vívidas para ti. Y luego, ten fe. La fe inicia haciendo aquellas cosas que tienes que hacer para hacer que tus ideas se hagan realidad. La fe te conduce a las oportunidades, a las personas y a las cosas que necesitas para hacer que tus imágenes se hagan realidad. Todo lo que el Padre tiene es tuyo, todas las ideas, todas las imágenes mentales, todo el poder para que éstas se manifiesten. ¿Quieres riquezas? Puedes crearlas. Los antiguos alquimistas que pasaron toda su vida tratando de convertir los metales base en oro, trabajaban de abajo hacia arriba. El poder no fluye de esa manera. Debes comenzar arriba a aquello que deseas, trabajando desde el potencial superior hacia el inferior. Las riquezas, la salud, la felicidad, el poder son tuyos si trabajas por ellos de la manera correcta. Si los haces tuyos primero en el cielo y luego utilizas tu fe y tus capacidades para que se manifiesten aquí en la tierra. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La voluntad de Dios para ti es que tengas riquezas, felicidad, salud. Si en este momento no las tienes, niega la carencia de ellas, niega las condiciones equivocadas. Repite para ti mismo, no existen carencias en el cielo. Allí no existe enfermedad, ni debilidad, ni problemas o conflictos, ni preocupaciones de ningún tipo. Solo existe amor y abundancia. Luego, retira tus creencias de las imágenes que te rodean, que son simplemente el resultado de una creencia previa materializada, y pon toda tu fe, toda tu esperanza, toda tu fuerza y tus capacidades para hacer que tus nuevas imágenes celestiales se hagan realidad. Puedes hacerlo, pero debes creerlo con tanta firmeza que realmente puedas actuar conforme a ello. Como el profeta Noé nos dijo, que los débiles digan, soy fuerte, y que los pobres digan, soy rico, y que los enfermos digan, estoy sano.
y que aquellos que están tristes digan, estoy feliz. Dilo, repítelo hasta que lo creas y luego actúa en consecuencia. En una de sus historias marcianas, Edgar Rice Burroughs contó acerca de una gran ciudad amurallada que había dejado de ser útil y ahora se encontraba habitada por unos cuantos ancianos. Sin embargo, cada vez que un ejército invasor aparecía delante de esa ciudad, era alejado por hordas de arqueros que no dejaban un solo espacio vacío en las murallas, e incluso salían en tropel por las puertas para enfrentarse al enemigo a campo abierto. Cuando el enemigo huía, los arqueros desaparecían. ¿De dónde salían los arqueros? De acuerdo con la historia, procedían en su totalidad de la mente de los ancianos que aún vivían en esa ciudad casi desierta. Esos ancianos recordaban los enormes ejércitos que habían acuartelado la ciudad cuando se encontraban en pleno apogeo. Recordaban invasiones anteriores cuando sus soldados habían repelido todos los ataques y luego habían salido disparados por las puertas y arrastraron a los invasores hacia el mar. Y al reunir y visualizar a estos poderosos ejércitos como si todavía existieran, los manifestaron de modo que sus enemigos también pudieron verlos y huyeron de ellos. ¿Te parece inverosímil? Entonces recuerda que solo tienes que regresar a la Biblia para encontrar un paralelismo. Simplemente consulta el libro segundo de los Reyes capítulo 6 y verás cómo el rey de Siria envió a sus caballos y sus carruajes y un gran ejército para capturar al profeta Eliseo, y cómo en la noche lo rodearon. El criado que servía al varón de Dios se levantó de mañana y salió, al ver que el ejército tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros, y dijo a Eliseo, «Oh, señor mío, ¿qué haremos?» Eliseo respondió, «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y oró Eliseo diciendo, «Te ruego, Señor, que abra sus ojos para que vea». El Señor abrió entonces los ojos del criado, y éste vio que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Una vez más, cuando el sumo sacerdote envió a sus soldados a capturar a Jesús, y Pedro golpeó a uno de los soldados con su espada, Jesús lo reprendió diciéndole, ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Capítulo 15. El hermoso regalo que me dio Conan Doyle, por Selwyn James. Para el mundo, Sir Arthur Conan Doyle fue el creador de Sherlock Holmes, detective experto de mente brillante y perspicaz. Cuando tenía 7 años, para mí él fue el hombre de noble corazón que me guió en un atardecer de verano por este jardín y me enseñó a creer en la imaginación. Viajé con él a un mundo mágico donde la fantasía es real, donde todo es posible. Vi duendes y hadas. Con mi bondadoso maestro a mi lado descubrí la infinita cualidad de la imaginación humana. Pues, ¿qué es la verdadera imaginación sino fe en lo imposible? ¿Y qué es eso sino una plataforma de lanzamiento para la creatividad? Somerset Maugham, quien hizo millones de dólares gracias a sus escritos, dijo, «El hombre está conformado por cuerpo, mente e imaginación. Su cuerpo tiene defectos, su mente no es digna de confianza, pero su imaginación lo ha hecho excepcional». El mundo que Sir Arthur me mostró ha sido visitado por los grandes compositores, poetas y pintores, los cuales regresan a nosotros con sus extraordinariamente hermosos patrones de sonido y color. Leonardo da Vinci visitó ese mundo, pues tuvo la visión de un hombre que volaba como un ave por los cielos,
debió ser visitado por los locos científicos del pasado, que sabían que la luna estaba a nuestro alcance, varios siglos antes de que el llegar a ella se convirtiera en una cuestión de combustibles exóticos y aleaciones resistentes al calor, y por todos los grandes inventores y creadores de todas las épocas. ¿Es este maravilloso mundo de la imaginación un dominio exclusivo de niños y genios? No necesariamente. Sin embargo, muchos de nosotros estamos tan abrumados por la mecánica de la vida diaria que nunca nos detenemos a escuchar a los ángeles cantar una sinfonía de Brahms o a ver a los querubines deslizarse por un arco iris. Conozco a un empresario que hace senderismo solitario en las profundidades de los bosques de Maine durante una semana cada verano. No caza ni pesca, únicamente se arma con una mochila y una pequeña tienda de campaña. ¿Qué caramba puedes encontrar ahí? Él me confesó. Como y bebo con los 7 enanos, camino con Hansel y Gretel. Salgo de ese maravilloso lugar sintiéndome 10 años más joven y lo suficientemente fuerte en espíritu como para lograr cualquier cosa. Capítulo 16. El poder creativo. Por Alex Osborne. ¿Cómo utilizar la imaginación para obtener un ascenso en tu trabajo, formar un matrimonio más feliz, encontrar el éxito en los negocios y en los asuntos públicos y convertir en realidad aquello en lo que sueñas despierto? Desde la época en la que trabajaba en los periódicos, mi trabajo se ha centrado en la publicidad, es decir, en las ideas. Comenzando de cero, me convertí en jefe de una organización de aproximadamente 1000 personas, muchas de las cuales tenían la bendición de poseer más talento innato que yo. Todo el éxito creativo que obtuve fue gracias a mi fe en que el poder creativo puede incrementarse a través del esfuerzo y que hay maneras en las que podemos guiar nuestro pensamiento creativo. Tiene poco tiempo que el valor de la imaginación ha sido reconocido plenamente en los Estados Unidos. La corporación Chrysler aclamó a la imaginación como la fuerza directriz que ilumina los caminos del mañana, explora el hoy para obtener pistas del mañana, y está a la caza de mejores maneras para que vivas y viajes. La Aluminium Company acuñó una nueva palabra, imaginería, que significa que dejas volar tu imaginación, y luego, como haciendo uso de la ingeniería, la diriges hacia la tierra. Piensas en aquello que antes fabricabas y decides que si no descubres alguna manera de mejorarlo enormemente, quizá tus clientes jamás vuelvan a solicitarte que las fabriques otra vez. La competencia ha forzado a los negocios en los Estados Unidos a reconocer la importancia del esfuerzo creativo consciente. Ahora el núcleo de toda fábrica exitosa radica en su investigación creativa. Las nuevas investigaciones no solo separan las cosas con el fin de descubrir qué provocó, qué y por qué, sino que agrega una función creativa consciente y definida, cuyo propósito es descubrir nuevos hechos, llegar a nuevas combinaciones, encontrar nuevas aplicaciones. Es muy cierto que en nuestra propia vida, como Mikauber, esperamos que las cosas salgan bien, y mientras tanto no hacemos un uso consciente de nuestra imaginación, a pesar del hecho de que en la mayoría de los casos, con un esfuerzo creativo suficiente, todos podríamos encontrar ideas que harían más fáciles nuestros caminos escarpados. El esfuerzo creativo paga más que el propio efectivo. Esa pequeña idea que tienes producirá unos 5 millones de dólares al año. Stanford Cloyd se echó a reír frente a semejante predicción cuando por vez primera encontró la manera de evitar que la ropa se encogiera. Sin embargo, resultó que la compañía Cloud Peabody produjo alrededor de 5 millones de dólares al año
por concepto de regalías gracias al proceso de sanforización del señor Cloyd. Nota del traductor. Micawber es un personaje de la novela de Charles Dickens, David Copperfield, que era pobre pero que vivía con una expectativa optimista de tener una mejor fortuna. Fin de la nota. Algunas personas se burlaban de que Henry Ford solo hubiera tenido una idea en toda su vida. Sí, pero fue la gran idea. ¿Cómo hacer que los autos fueran suficientemente baratos para millones de personas? De esa idea obtuvo más riqueza que cualquier otro hombre, sin exceptuar a Midas. Todavía existen oportunidades para el esfuerzo inventivo. Raymond Yates recientemente hizo una lista de 2100 inventos que se necesitaban urgentemente. Todos los días en las tiendas, las oficinas y las fábricas, millones de personas se resignan al trabajo arduo y estéril porque inconscientemente ignoran o simplemente omiten la maravillosa facultad de la imaginación. El lema más valioso que estas personas deberían tener es utilizar su imaginación. En las tiendas y en las calles, la mejor venta es la venta útil, y esta clase de venta requiere ideas. Un vendedor tiene que utilizar su imaginación deliberada y conscientemente para idear algo pequeño que pueda hacer para ser útil para cada cliente. Cada caso requiere una estrategia distinta. El ingenio puede convertir a un vendedor ambulante en una estrella. Durante la última guerra, dijo John Collier, de B. F. Goodrich, recibimos de nuestros empleados unas 3000 sugerencias por año y descubrimos que aproximadamente una tercera parte de estas sugerencias eran suficientemente buenas como para merecer recompensas en efectivo. Clarence Buddington Gillan ha producido incluso más ficción que Alejandro Dumas, aun cuando se encontraba de vacaciones. Gillan desayunaba temprano y se pegaba a su máquina de escribir y hacía que sus ruedas creativas giraran. Tuvo éxito siguiendo la ley que estableció Elbert Hubbard. La forma de escribir consiste en escribir, escribir, escribir y escribir. Capítulo 17. ¿Eres creativo? Seguir unas cuantas reglas sencillas puede ayudar a transformar al ejecutivo promedio en un verdadero hombre de ideas. Albert Einstein dijo en una ocasión que la imaginación es más importante que el conocimiento, pues el conocimiento es limitado mientras que la imaginación abarca al mundo entero, estimulando el progreso, permitiendo que nazca la evolución. Lo que se aplica a la ciencia se aplica igualmente bien a los negocios en los Estados Unidos. Solo basta recordar la idea que tuvo Samuel Colt de producir revólveres en masa o Henry Ford de pagar $5 al día para ver el poder que ha tenido la imaginación. Y el ámbito de los negocios nunca ha estado tan consciente como hoy de las enormes ganancias que pueden obtenerse del inmenso mundo de la mente. Como prueba, tan solo necesitamos contemplar la mezcla de planes y sugerencias que bombardean incluso a los conserjes de las fábricas o a los comités de reducción de costos y a los grupos de simplificación de trabajo que han proliferado a todo lo largo de la industria norteamericana. Al ser la competencia tan intensamente feroz, cada empresa en lo individual tiene una necesidad desesperada de nuevas ideas. Ideas en la publicidad, la producción, la transportación y en todos los demás aspectos de los negocios. Sin embargo, ¿acaso las empresas están obteniendo esas ideas? Siendo más precisos, están obteniéndolas de los ejecutivos a los que contrata no solo para administrar sus asuntos, sino para llevarlos por nuevos caminos. El psicólogo Eugene Rutzev, bien conocido escritor y toda una autoridad en el tema de la creatividad, no piensa que así sea.
Tan solo unos cuantos ejecutivos en los Estados Unidos, dice, están ejerciendo sus poderes de producir ideas. Las reservas están llenas, pero aún no han sido contactadas. Rutzepp y otras autoridades comentan, existen razones por las cuales estas reservas no están siendo contactadas y el ejecutivo no puede esperar abrir su propia imaginación hasta que comprenda qué son esas reservas. Primero, el simple hecho de que muchos ejecutivos no comprendan que ellos bien pueden ser los hombres de ideas. En otras palabras, ellos sienten que solo las personas que se desenvuelven, digamos en las artes, son verdaderamente creativas y que la capacidad de generar ideas no se encuentra en ellos mismos. Ni más ni menos que una autoridad como el profesor J. P. Guilford, expresidente de la American Psychological Association, ha acallado este concepto de que la creatividad pertenece exclusivamente al escritor y al poeta. Los actos creativos, dice él, pueden esperarse de casi todas las personas. Las personas que son reconocidas como creativas simplemente poseen más de aquello que todos tenemos. ¿Cómo contactar la reserva de creatividad que se encuentra en la mente? El ejecutivo puede fácilmente hacerlo, pero para ello, primero debe de comprender qué es realmente ese elemento nebuloso llamado creatividad. El Dr. Morris Stein de la Universidad de Nueva York la denomina aquel proceso que da como resultado un trabajo novedoso aceptado como algo útil o satisfactorio por un grupo en algún periodo de tiempo. El profesor John Arnold, de la Universidad de Stanford, expresa: la creatividad es el proceso mental a través del cual el hombre combina y recombina su experiencia pasada, posiblemente con algún tipo de distorsión, de tal modo que llega a nuevos patrones, nuevas configuraciones y a nuevos arreglos que solucionan de mejor manera algunas necesidades de la humanidad. La creatividad puede descomponerse en 3 elementos, en los cuales la mayoría de los expertos concuerdan. Esos 3 elementos son sensibilidad a la existencia de problemas, facilidad para ofrecer soluciones, flexibilidad al momento de resolver problemas, lo cual también se conoce como imaginación. Así pues, la forma de volverse creativo consiste en estimular estos 3 elementos básicos. No obstante, ¿cómo se logra esto? Analicemos primero la sensibilidad hacia los problemas. Podemos resumir de mejor manera qué significa esto a través del antiguo cliché de los programas de sugerencias de las compañías. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi trabajo? Generalmente, el ejecutivo creativo piensa de esa manera día tras día. Para él, la pregunta se ha arraigado tanto en su mente que de manera habitual busca territorios que conquistar, a menudo sin siquiera estar consciente de ello. El ejecutivo que no posee esa sensibilidad interna, sin embargo, puede adquirirla sintiéndose insatisfecho. En primer lugar, debería delinear cómo sería su trabajo ideal. Luego, clasificar los factores que están impidiéndole llevarlo a cabo e idear formas de superarlos. Puede hacerlo estudiando cada uno de los elementos e identificando lo fundamental para separar las causas de los efectos. Como una ayuda, puede recurrir a la facultad primitiva del cerebro de evocar una imagen de dichos elementos. Por ejemplo, visualizar los atascos en el flujo de trabajo ayuda a definir las áreas problemáticas. Desarrollar esta sensibilidad no es tarea fácil. Por lo regular requiere un tiempo y esfuerzo considerables, puesto que desarrollar nuevos hábitos de expresión y adaptación implica un esfuerzo consciente.
Sin embargo, afortunadamente, a la larga el esfuerzo concentrado dará resultados, pues esas facultades dormidas en la mente finalmente estarán a la altura del desafío y comenzarán a generar sus propios desafíos. ¿Cómo generar una lluvia de ideas? Quizás como una forma de compensación, la facilidad para resolver problemas puede desarrollarse de una manera bastante sencilla. Una manera de hacerlo es a través de una lluvia de ideas, una técnica que inundó a las empresas norteamericanas hace unos 5 años. En la lluvia de ideas que fue inventada por el publicista Alexander Osborne, se reúnen entre 8 y 12 personas en una sala, se les da un problema y se les dice que expresen como en ráfaga las posibles soluciones. El ejecutivo puede adoptar esta técnica para su propio uso, simplemente llenando su mente con un flujo incesante de ideas para el problema en cuestión, incluso ideas descabelladas. No tomes en cuenta la calidad de las ideas y no las critiques hasta que hayas terminado. Deja que las ideas se acumulen una sobre otra y no descartes ninguna simplemente porque se traslapa con otra. Finalmente, cuando hayas reunido un cierto número de ideas, analiza cada una por su valor. El psicólogo Rouseff ofrece una manera de sacar el máximo provecho de las sesiones privadas de la lluvia de ideas. Aparta una misma hora y un mismo lugar para la generación de ideas, él dice, y manténla. Ponte una cuota. Por ejemplo, exige que se produzcan 6 ideas para un nuevo programa de mercadeo y especifica un tiempo límite. Después de un tiempo, incrementa la cuota y acorta el tiempo para pensar. El ejecutivo también debe generar ideas en su tiempo libre, en los aviones, por ejemplo, o cuando espera el autobús o el elevador. Si generar ideas parece difícil al principio, el ejecutivo podría tratar de tomar el ejemplo de los psiquiatras. El psiquiatra utiliza un diván para que su paciente esté cómodo y hable. De la misma forma, el ejecutivo podría muy bien realizar esta generación de ideas en algún lugar favorable, tranquilo, como en su tina de baño, en su patio o en su sala de estar. No obstante, debe apegarse estrictamente a su límite de tiempo. Después de un rato, la generación de ideas ocurrirá como un acto reflejo y se anticipará al tiempo establecido y aún después continuará. Sin embargo, con una práctica constante, el ejecutivo podrá generar ideas a voluntad, incluso bajo gran presión. Sin embargo, el empresario debe contemplar un punto fundamental. La mera cantidad de ideas, aunque es una virtud en sí misma, resulta inútil si carece de calidad. La teoría detrás de la facilidad para generar ideas, por supuesto, consiste en que al menos algunas ideas de muchas tendrán algún mérito, pero las ideas que valen la pena generalmente tienen calidad, porque se extienden más allá de lo convencional, y esto, a su vez, surge de esa destreza intelectual conocida como flexibilidad o imaginación, curiosidad e imaginación. La imaginación, quizás el factor creativo más elegante, es también el más vital. Afortunadamente, desarrollar la imaginación puede ser uno de los ejercicios más placenteros al momento de desplegar las facultades creativas, pues ejercerla sigue una regla muy sencilla: jamás suprimas la curiosidad. Tal y como la mayoría de los psicólogos lo ven, existe una relación íntima entre la curiosidad y la imaginación, y como las soluciones en un campo a menudo son sugeridas por técnicas de otro campo, la curiosidad hacia cualquier otro ámbito fuera del tuyo debe ser satisfecha investigando todo lo que puedas sobre él. ¿Se trata de una idea fantástica? Considera la experiencia de un comerciante en Dayton, Ohio,
de nombre Jacob Ritchie. Mientras se encontraba en un viaje transatlántico, Ritchie se la pasó contemplando con fascinación el instrumento que registraba las revoluciones de la hélice del barco. Finalmente Ritchie vio que ese mismo principio podría utilizarse para registrar la cantidad de dinero que entraba en la caja de una tienda. El resultado fue la caja registradora, que hasta nuestros días sigue los principios básicos de Ritchie. Cuando estira la mente para hacerla más sensible, fluida y flexible, el ejecutivo avanzado en años podría muy bien preguntarse si todo ese esfuerzo vale la pena. Después de todo, ¿acaso la edad no va a opacar las ganancias? Muchos ejemplos prueban que no será así. Benjamin Franklin, Leonardo da Vinci y Albert Einstein, por ejemplo, fueron sumamente creativos hasta el final de sus días. De hecho, el octogenario Somerset Maugham afirma que la creatividad crece conforme se ejerce. Contrario a la creencia común, dice Maugham, que es más intensa en las personas maduras que en los jóvenes. La calidad final. Sin embargo, toda la creatividad que hay en el mundo vale poco si está ausente otra cualidad, la perseverancia. Las buenas ideas lanzadas en abundancia y que responden a los problemas más críticos no tienen valor alguno hasta que son llevadas a cabo. Incluso la ejecución de las grandes ideas puede requerir perseverancia en una escala heroica. Thomas Alva Edison lo descubrió. El mago de Menlo Park probó más de 6,000 materiales diferentes mientras buscaba el filamento conductor que habría de ser el núcleo de su bulbo eléctrico. Aunque todos los materiales fallaban, Edison no se daba por vencido. A un asistente desanimado le ordenó, dándole ánimos: «Prueba todo hasta el queso Limburger». Capítulo 18. El constructor y el plan. La imaginación. Ahora te pedimos que consideres un aspecto maravilloso del poder personal que está latente. Es inherente a ti y habita en tu interior, el poder de la imaginación. Este poder es un aspecto de tu poder personal. Tu poder personal a su vez es un aspecto de la manifestación de ese poder, que es la fuente de todo el poder, y que se expresa, manifiesta y emplea en todas las fases del poder del cual tienes o posiblemente puedes tener algún tipo de conocimiento. La lucha por la existencia continúa. La supervivencia del más fuerte es un hecho real de la existencia humana moderna, así como de la historia pasada de la raza humana y del mundo en general. Sin embargo, ahora más que nunca la imaginación constructiva es el elemento más importante de la lucha. El gran estándar del más fuerte para sobrevivir, tener éxito y logros. Se descubrirá que el pueblo, la raza, la nación y el individuo que posea el más alto grado de desarrollo y aplicación de una imaginación constructiva, continua y persistente, es el más fuerte para sobrevivir y probará ser el máximo ganador en la lucha por la existencia. Si el hombre alguna vez es superado por el superhombre, como algunos lo han predicho, se verá que el superhombre posee poderes superiores a imaginación constructiva y una mayor facultad de ejercer y aplicar esos poderes. Tal es la ley de la evolución del progreso de la vida. El constructor y el plan. En el proceso de la imaginación constructiva eficiente, dirigida por un propósito definido y hacia un fin determinado, descubrirás que es benéfico seguir la regla general que a continuación expreso. Regla general. 1. Crea una imagen mental clara de la idea general que representa tu propósito definido. 2. Forma una imagen amplia de la totalidad del proyecto propuesto. 3. Escribe una lista de todos los factores posibles involucrados en el problema o proyecto. 4.
Clasifica estas ideas, elementos y factores según su naturaleza general y sus usos generales. 5. Sopesa los diversos factores entre sí, tomando en consideración los valores asociados y relacionados de cada uno en la idea, plan o propósito general. 6. Una vez que has llegado al menos a un plan de trabajo, idea, invento o solución a tu problema más o menos satisfactorio, deberías entonces desapegarte cuidadosamente de él. Debes alejarte de tu punto personal de vista y tratar de verlo como otros la verían. Trata de imaginar el efecto que tendrá sobre las personas en quienes deseas se despierte un interés en tu producto final, cómo habrá de satisfacer sus necesidades y exigencias y despertar el deseo de tenerlo. Naturalmente, el plan, método, diseño o invento que tú has creado será para ti como el niño es para su madre, pues ninguna madre es un crítico e imparcial con su propio hijo. Debes ver las cosas como otros las verán para poder llegar a una idea inteligente del grado real de utilidad que posee tu invento, creación, composición o artilugio. Debes emplear tu experiencia pasada, tu razonamiento, tu juicio, tu discriminación y tu decisión fría en este proceso final de prueba. En la regla general de la imaginación constructiva eficiente, el primer paso consiste en crear una imagen mental clara de la idea general que representa tu propósito definido, es decir, el fin particular que deseas alcanzar, el obstáculo específico que deseas vencer, el resultado particular que deseas obtener, el deseo particular que deseas satisfacer, el ideal particular que deseas hacer realidad, la idea particular que deseas materializar en forma objetiva. Halleck comenta acerca de esta característica de la imaginación. La imaginación creativa siempre se caracteriza por un propósito definido, el cual nunca se pierde de vista hasta que la imagen está completa. Un niño comienza a construir una casa mediante el uso de cubos. El niño muchas veces cambia y derriba los cubos antes de que la estructura de la que forman parte corresponda a la imagen que se encuentra en su mente. Antes de que un arquitecto construya una casa, debe formar imágenes sucesivas, mismas que altera cuando quiera que entran en conflicto con el plan general de esa casa en especial. A menudo un inventor pasa años cambiando y recombinando las imágenes de las partes que conforman su máquina, pero todo el tiempo está dominado por un propósito definido. Las imágenes deben ser alteradas hasta que la materia que se vierte en su molde satisface el objetivo del inventor. El ideal creativo surge en el inventor y pasa a través de él. Su vida es un proceso de transformación y no una forma fija que no puede ser cambiada. Su carácter fijo consiste en su propósito definido y su continuidad. Si comparamos la imaginación creativa con la generación fisiológica, este ideal creativo es el óvulo que espera ser fertilizado para comenzar a desarrollarse. El ideal creativo es una imagen creativa que tiende a convertirse en real. Antes de que puedas esperar llevar a cabo el trabajo mental creativo con éxito, debes saber al menos, de una manera general, exactamente lo que deseas crear. Debes elegir al menos la meta general hacia la cual deseas viajar. No debes contentarte con cantar, según la letra de aquella conocida balada, que dice: no sé a dónde voy, pero voy en camino. Debes diseñar al menos el mapa general del país por el que deseas viajar e indicar al menos con un cierto grado de definición el lugar al que deseas llegar cuando termine tu viaje. Todo verdadero ejercicio de la imaginación constructiva
Está inspirado por una carencia, una falta, un obstáculo, un problema o un propósito frustrado. Este último concepto fue afirmado por un eminente psicólogo como la ocasión propicia para todo razonamiento. Si todas tus necesidades estuvieran satisfechas, si no sufrieras carencia alguna, si no existiera ningún problema que requiriera solución, si no hubiera obstáculos que vencer, si no hubiera propósitos frustrados presentes en tu experiencia, entonces jamás se te pediría que ejercieras tus poderes de imaginación constructiva. Tu falta, tu carencia, tu deseo insatisfecho, tu propósito frustrado, todo ello invoca la actividad de los poderes creativos de tu mente. Quizá no siempre sea suficientemente claro para ti cuáles son los factores primordiales de tu necesidad, deseo, carencia, problema o propósito frustrado. Puedes descubrir que es necesario reducirlo, evaporar el exceso de líquido en el cual se encuentra disuelta la esencia. Debes llegar a los elementos esenciales y verdaderos del problema, o lo que es lo mismo, ir al meollo del asunto. Aquí, como en muchos otros ejemplos y casos, descubrirás que es útil pensar con el lápiz, es decir, expresar en palabras escritas la esencia de la idea general que de algún modo es confusa y que está presente en tu mente como una representación de tu problema o carencia. A menos que hayas practicado este plan, no puedes tener un concepto adecuado de su valor para ti en cuanto a pensamiento y planeación. Continúa la tarea de analizar y diseccionar el tema hasta que finalmente lo reduzcas a sus elementos últimos de propósito definido. Ese propósito definido siempre está ahí, aunque generalmente está oculto por una masa de ideas comparativamente no esenciales. Tu trabajo consiste en quitar esa masa de material acumulado de pensamiento, de modo que puedas ver claramente aquello que se encuentra en el centro, o, empleando otra figura, depende de ti esculpir la piedra que esconde la figura de tu ideal. Tal y como el escultor con su cincel libera la forma oculta de su creación ideal, ese ideal que está aclamando ser liberado del material que lo cubre. Una vez que tu propósito definido es puesto al descubierto, se convierte en tu ideal definido, el punto focal alrededor del cual se construye toda la estructura de tu creación. El ideal definido es como el grano de arena que existe en el núcleo de toda perla y alrededor del cual el material perlado se ha reunido. Es la gran idea alrededor de la cual tu imaginación constructiva forma, deposita y acumula su abundancia de materiales. Tu ideal definido representa tu deseo, necesidad, propósito, plan, diseño. Es la semilla vital del futuro organismo. Es la semilla a partir de la cual surgirán las raíces que ejercerán presión hacia abajo y el tallo que ejercerá presión hacia arriba. Sin ella no habría crecimiento creativo, según el grado de fortaleza, definición y claridad de forma que tenga. En esa medida será el grado de perfección y vigor de lo que surja de ella. 1. Piensa con tu lápiz. Escribe todas las ideas relacionadas con el terreno y el plan general y luego compáralas con el fin de seleccionarlas. Elimina aquellas que no son esenciales, cancela las que se duplican y se contradicen entre sí y acomoda los elementos seleccionados en una clasificación lógica y ordenada. En pocas palabras, haz un gráfico o diagrama del terreno o plan general, mostrando el territorio que ha de ser cubierto, los obstáculos que habrán de ser vencidos, los puntos fuertes y los puntos débiles, etc. Harías bien en prestar suficiente atención a esta tarea, pues tu gráfico será para ti lo que un mapa del campo de batalla es para el oficial al mando. 2. Visualiza tu mapa. Estudia tu mapa hasta que fácilmente puedas visualizarlo.
Apréndetelo de memoria de modo que te sea tan familiar como el abecedario o como las tablas de multiplicar que aprendiste cuando eras niño. Imprime tu mapa en tu memoria de tal forma que puedas recordarlo conscientemente y a voluntad. Capítulo 19. El laboratorio mental. La tercera sección de la regla general te dice: haz una lista por escrito de todos los factores probables involucrados en el problema o proyecto. Recopila una lista de todos los elementos probables involucrados en la solución del problema. Reúne todas las ideas de todas aquellas cosas que probablemente participen en el proceso creativo. Ten a la mano las ideas de todos los materiales que es probable sean empleados en la construcción de la forma ideal que deseas materializar. Aquí procedes a proporcionar a la imaginación constructiva la materia prima para sus procesos creativos. Ya has visto que la imaginación constructiva no crea y de hecho no puede crear algo de la nada. Por el contrario, crea por medio de la combinación, adaptación, ajuste, transformación, siempre empleando el material que tú le proporcionas con tal propósito. Así pues, debes brindarle la clase de imágenes mentales que se adaptan mejor a la creación de las nuevas formas, imágenes o ideas que contribuyen a la manifestación de tu propósito definido, tu ideal central definido. Este material compuesto por imágenes mentales es empleado entonces tanto por tu mente consciente como por tu mente subconsciente en su labor de tejer o unir la tela o forma de las nuevas imágenes necesarias. En primer lugar, debes saturarte abundantemente del tema representado por tu propósito definido y tu ideal definido, cuyo logro deseas con tanta insistencia y esperas con tanta confianza, y además deseas con tanta persistencia. Debes aprenderte al menos el nombre y las características generales de todo aquello que está conectado o relacionado con dicho tema, aunque se relacione de manera remota con él, porque las imágenes o ideas de estos elementos relacionados son precisamente la materia prima de la cual debe depender tu imaginación constructiva para obtener los materiales que debe tejer o unir en imágenes más nuevas y más eficientes. Sin embargo, ¿cómo habrás de saturarte con ese conocimiento? ¿Cómo habrás de conocer al menos el nombre y las características generales de todo aquello que esté conectado o relacionado con ese tema particular? Piensa en esta proposición. Señor, fulanito de tal, quiero que alguien me prepare la lista más completa posible de todas aquellas cosas relacionadas con este tema particular. Aquí puedes mencionar el tema de tu ideal definido y propósito definido. Le daré un salario que será el doble de lo que actualmente gana y también pagaré todos sus gastos mientras conduce la búsqueda y prepara la lista. Cuando haya completado la lista y el trabajo cumpla con los requisitos de estar completo y ser perfecto, le haré un regalo de $100,000. ¿Desea emprender la tarea? Si un hombre muy rico te llamara a su oficina y te hiciera esta oferta, la aceptarías de inmediato y procederías a trazar los medios apropiados para cumplir con la tarea sin dudar y así obtener la recompensa. Así pues, ¿cuáles serían los primeros pasos en tu preparación de la lista? Pues bien, comenzarías leyendo los mejores libros que hablaran sobre el tema general, comenzando con los artículos descriptivos que trataran sobre el tema y que podrías encontrar en las mejores enciclopedias. Te saturarías con el tema. Consultarías a personas que trabajan en ocupaciones que necesitan al menos un conocimiento aceptable sobre el tema. Leerías las revistas especializadas que circulan entre quienes están involucrados en dichas actividades, sin olvidarte de leer los anuncios. Tomarías cuidadosamente en cuenta las listas de precios y los catálogos de empresas que brindan los artículos que se requieren en esas áreas de trabajo.
En pocas palabras, buscarías en toda dirección posible y en toda fuente posible los nombres de aquellas cosas relacionadas con ese tema específico. Buscarías toda posible asociación con ese tema, los temas relacionados íntimamente con él y que tienen una relación práctica con él. Descubrirías estas asociaciones preguntándote: 1. ¿Qué es esto? 2. ¿De qué está compuesto? 3. ¿Cuál es su propósito? 4. ¿Para quién está destinado su uso? 5. ¿Cuál es su historia pasada, su historia evolutiva? 6. ¿Qué cosas se le parecen más? 7. ¿Qué cosa es menos parecida a ella? ¿Cuál es su opuesto? Y muchas otras preguntas de ese tipo tendrías que buscar para llenar tu mente con todas las imágenes esenciales conectadas o relacionadas con tu tema. En pocas palabras, llenarías tu mente con las imágenes mentales, conceptos o ideas de cada uno de los elementos conectados o relacionados con dicho tema. Por supuesto, utilizarías tu lápiz para anotar todas estas cosas y su significado. Pensarías con tu lápiz, ordenarías tus datos en clases, como clases menores que conformarían las clases mayores, etc. Tendrías en tu lista todo elemento importante involucrado en el tema. Sabrías lo que cada uno de ellos significa y tendrías un concepto apropiado de cada uno de ellos. No estarías satisfecho hasta que tu lista fuera tan completa y tan amplia como fuera posible, pues la recompensa de $100,000 te inspiraría. No obstante, a medida que trabajaras, el interés creciente en la tarea misma te impulsaría a despertar el instinto creativo que había permanecido dormido en tu interior. Pues bien, esta es exactamente la manera en la que te pones a trabajar con respecto al tema de tu propósito definido y tu ideal definido. Lo que harías por el millonario debes hacerlo por ti mismo. Debes trabajar para ti con la misma lealtad con la que trabajarías para semejante jefe. Ese mismo espíritu debe inspirarte, ese mismo interés debe impulsarte, y ese mismo instinto creativo debe ser despertado. Esto es lo que debes lograr en esta etapa. Debes realizar un inventario de todos los elementos esenciales involucrados en tu tema específico y debes comprender todos los nombres que figuran en ese inventario, de modo que constituyan una imagen, concepto o idea mental definida. El inventario ideal de elementos importantes debe incluir: 1. Todo elemento que se ha descubierto es importante y es empleado o utilizado en relación con el tema. 2. Todo elemento importante que se ha descubierto está relacionado con ese tema. 3. Toda pieza importante de información que se ha descubierto está relacionada con la aplicación esencial de ese tema. 4. Todo evento o experiencia importante que se ha descubierto está en la historia de ese tema. 5. Toda causa importante que se ha descubierto que afecte a ese tema. 6. Todo efecto importante que se ha descubierto ha producido ese tema. Y 7. Toda ley, principio o método importante que se ha descubierto es empleado en los procesos relacionados con dicho tema. También debes saber lo siguiente. Número 1. ¿De qué está hecho ese elemento? 2. ¿Cómo se hace? 3. ¿Quién lo hace? 4. ¿Quién lo usa o puede usarlo? 5. ¿Para qué lo necesitan los usuarios y cómo lo utilizan? Además de cómo otros pueden utilizarlo y otras formas en las que las personas pueden utilizarlo. 6. ¿Cómo se vende o puede venderse? ¿A quiénes lo utilizan? 7. Los métodos generales de distribución y el alcance de dichos métodos.
Las sugerencias antes mencionadas son generales. Tú debes adaptarlas o agregarles otras de acuerdo con los requisitos especiales del caso. La cuarta sección de la regla general te dice que clasifica estas ideas, elementos y datos de acuerdo con su naturaleza general, sus usos generales, relaciones y asociaciones conocidas, clasificándolas bajo encabezados adecuados y haciendo referencia a los elementos, partes o factores menores de los cuales cada uno está compuesto. Diagrama y gráfica de estas ideas de acuerdo con su sistema de clasificación, de modo que tengas todo el panorama en tu mente y puedas captar su disposición de un solo vistazo sin tener que andar buscando los elementos dispersos. Siguiendo este método, después de haber reunido tus materiales de imaginación constructiva, es decir, tus conceptos, ideas o imágenes mentales de los elementos involucrados en la creación futura de nuevas imágenes, las acomodarás de acuerdo con algún sistema lógico de clasificación. De esta manera archivas cada concepto o idea particular de acuerdo con su lugar apropiado en una clase más general y por tanto será más fácil que la encuentres cuando la necesites. Este plan, comparado con el de simplemente ir acumulando ideas y conceptos de una manera miscelánea, es equiparable al método científico de archivar correspondencia en un archivero, en comparación con simplemente arrojar todas las cartas en un barril, caja o un enorme cajón. Un empresario puede encontrar las cartas que necesita simplemente acudiendo a su archivo y poniendo las manos en el compartimiento apropiado. Este posee una enorme ventaja sobre aquel que tiene que buscar en un enorme montón de correspondencia sin archivar. No es suficiente tener la idea de algo, es necesario saber en dónde encontrar esa idea cuando la necesites. La psicología nos informa que podemos recordar con mayor facilidad hechos archivados en los registros de la memoria, de acuerdo con algún sistema de clasificación lógica, que cuando los hechos simplemente existen en algún lugar de la mente. El ideal para un uso práctico sería una clasificación que mostrara todo lo posible en uso o finalidad para la cual cierto elemento podría ser aplicado, empleado o hacia lo cual pudiera ser dirigido. Entre más te acerques a este ideal en tu trabajo de clasificación de los elementos relacionados, conectados o implicados con el tema general de tu propósito definido y tu ideal definido, mayores serán tus probabilidades de tener éxito en ese propósito, en la realización exitosa de dicho ideal. Se dice que un cierto inventor eminente posee una relación muy completa y una serie de referencias cruzadas de casi todo aquello que está relacionado con el campo general en el que él está trabajando. Por ejemplo, tiene listas que muestran todos los usos descubiertos que se han dado a todas las cosas, los efectos que se han descubierto de su combinación con otras cosas, aquellas cosas relacionadas íntimamente con ellas o parecidas a ellas, y también todas aquellas cosas que se han descubierto tienen un uso, empleo y efecto posible dirigido a producir o efectuar un resultado, un efecto, combinación o composición determinada. En pocas palabras, tiene las causas, relaciones y los efectos, relaciones de todo objeto que se encuentra en su lista, anotadas y clasificadas, indexadas y con referencias cruzadas. Cuando este inventor desea conocer las posibles causas de un efecto deseado, acude a sus listas y tiene la información a la mano. De la misma forma, cuando desea conocer los posibles resultados y efectos relacionados con un elemento particular, echa igualmente mano de la información. Un grupo de asistentes que hacen anotaciones en los reportes contenidos en las revistas científicas y otros actualizan y ordenan la lista y también los resultados de los experimentos originales de su jefe.
Él ha construido y mantenido una enciclopedia veraz de información relacionada con todo aquello que tiene que ver con su línea de trabajo particular. En consecuencia, no solo posee una riqueza de información valiosa a la mano, sino que también ahorra una enorme cantidad de tiempo y de trabajo cuando lleva a cabo su trabajo experimental e inventivo. Aunque los ejemplos ilustrados anteriormente representan casos extremos, sirven para mostrar el principio involucrado. No espero que lleves a cabo un sistema de clasificación tan elaborado. Sin embargo, no debes dejar de emplear su propósito general en el más elevado grado posible del que seas capaz o que encuentres posible bajo las circunstancias dadas. Del mismo modo, la persona que posee el cúmulo más grande de conceptos o imágenes mentales relacionadas con el tema general de su propósito definido y su ideal definido, y que tiene ese material clasificado e indexado de la forma más minuciosa, ya sea en su memoria o mecánicamente, esa persona manifestará el más alto grado de éxito en su trabajo de imaginación constructiva. Harías bien en imprimir en tu memoria todos los datos nuevos y acomodarlos de acuerdo con su clasificación lógica. También harías bien en utilizar tu lápiz para escribir listas de aquellas cosas involucradas en tu trabajo creativo. En pocas palabras, en toda manera posible y a través de todo método posible, busca adquirir conceptos, ideas o imágenes mentales relacionadas con tu propósito definido y tus ideales definidos. Y luego clasifica estos conceptos, ideas o imágenes mentales de acuerdo con un plan científico, definido y lógico, de modo que puedas encontrarlos fácilmente y rápidamente cuando los necesites en la labor de imaginación constructiva. Si tienes una cantidad suficiente de materiales bien seleccionados y almacenados sistemáticamente, de modo que puedas tenerlos a la mano cuando los necesites, habrás avanzado muy lejos en el camino del logro de tu propósito definido y tu ideal definido a través de los procesos de la imaginación constructiva. Empleando otra expresión ilustrativa, podemos decir que al haber seguido el plan anteriormente mencionado de recolección y clasificación de los materiales, de imágenes o ideas, has construido y almacenado para ti un enorme y valioso laboratorio mental. Has procedido sobre la base del mismo plan general como el empleado por los científicos en la creación de sus laboratorios experimentales. En estos laboratorios, los talleres en los que estos científicos llevan a cabo su trabajo experimental, se encuentran los distintos elementos que cuando se combinan en ciertas proporciones y en determinada disposición, producen los compuestos sintéticos buscados. El científico en su laboratorio y en su trabajo concreto sigue el mismo plan general que tú habrás de seguir en tu trabajo experimental, en la misma línea de la imaginación constructiva, es decir, pone a prueba primero esta combinación y luego otra, hasta que alcanza la combinación que mejor funciona, la composición más satisfactoria. Edison perfeccionó un laboratorio similar, el cual empleó en su trabajo de invención creativa. Puso a prueba toda sustancia concebible que pareciera factible de ser utilizada como un filamento para el foco de luz eléctrica. Luego, paso a paso, experimento tras experimento, empleando el proceso de prueba, ensayo, eliminación y selección, finalmente encontró la mejor sustancia conocida posible para ese propósito específico. Luther Burbank condujo su trabajo experimental para la creación de plantas de una manera similar. Puso a prueba, ensayó, experimentó, combinó, separó, eliminó y finalmente seleccionó y preservó las más adecuadas. Es más, se ha descubierto que la naturaleza misma en sus procesos creativos evolutivos procede de la misma manera en lo general.
La historia de la evolución natural no es más que un registro de una serie de experimentos, pruebas, combinaciones, adaptaciones y selección natural llevados a cabo a lo largo de las eras, terminando en la supervivencia del más fuerte para un propósito particular en cada etapa particular del proceso. El plan no es más que tomar una hoja del libro de la naturaleza. Se basa en los principios sensatos y fundamentales de la creación natural. Elmer Gates, el psicólogo inventor, llevó a cabo muchos de sus importantes descubrimientos e inventos precisamente de la manera indicada en nuestra consideración previa sobre la imaginación constructiva efectiva. El método de combinar los elementos de conceptos e imágenes previamente clasificados, de hecho, atribuyó su éxito en lo relacionado a su trabajo inventivo directamente a los métodos psicológicos que se basan en este principio general, mismo que él había ideado y sistematizado previamente. Se afirma que el profesor Gates logró casi todos sus descubrimientos e inventos importantes en el campo de la electricidad y la acústica, sus ramas específicas de trabajo inventivo, exactamente de esta manera. Pasó varios años y gastó mucho dinero adquiriendo los materiales para su lista de conceptos de imágenes que conformaron los elementos de su labor constructiva en estas ramas. Trabajó con una lista de alrededor de 2000 conceptos, imágenes sencillas, tan solo en lo relacionado con la electricidad, a partir de los cuales ha producido aproximadamente 15,000 ideas, imágenes complejas. En lo relacionado con la acústica, trabajó con más de 3000 conceptos, imágenes sencillas, a partir de las cuales ha producido casi 10,000 ideas, imágenes complejas. El plan general del laboratorio mental o del tesoro mental que hemos resumido para ti en esta sección de este libro se aplica no solo al inventor o al investigador, sino al empresario, al empleado, al vendedor, al escenógrafo o al trabajador en todas las líneas de negocios, comercio o profesiones. El principio es universal y puede aplicarse en todos los campos de la actividad humana y la industria. De hecho, no es exagerado decir que algunos de los elementos de este plan han sido consciente o inconscientemente empleados por toda persona que se ha abierto paso desde una posición subordinada a una de autoridad y dirección. La esencia y sustancia de la idea general consiste en reunir y almacenar tantos datos asociados con el trabajo que estás realizando como sea posible. Las ideas de aquellas cosas que probablemente sean necesarias en algún momento en dicho trabajo, de modo que las tengas al alcance de tu mente en momentos en los que te sean necesarios. La tarea tiene dos aspectos. 1. La tarea de adquirir los conceptos, ideas e imágenes mentales necesarias. Y 2. La clasificación lógica y científica y el archivo de estos datos, conceptos e ideas, de modo que puedas tenerlos al alcance de la mano fácil y rápidamente cuando los necesites. La persona que se sature con estos datos esenciales y los clasifique y almacene para un uso futuro con seguridad, cosechará la recompensa del éxito, la apreciación y el logro en su línea particular de trabajo. Capítulo 20. Composición creativa. En la composición creativa comienzas con los materiales de construcción de las imágenes, ideas mentales que has reunido y dispuesto de acuerdo con una clasificación conveniente y eficiente, con el propósito de brindar una imagen familiar del principio científico involucrado. Te pido que pienses en estos materiales de construcción de imágenes, ideas mentales, como algo parecido a los bloques de construcción que usaste cuando eras niño. Tienes la idea general de tu propósito definido y de tu ideal definido delante de ti,
Percibes claramente el obstáculo que deseas vencer, los nuevos medios para un objetivo antiguo, como nuevos objetivos para viejos medios, el puente que deseas construir sobre el espacio que separa ambos lados de la corriente de las ideas. ¿Cómo procederás para lograr alcanzar estos objetivos por medio de lo imaginativo? La respuesta es tan sencilla como la manera en la que el niño procede cuando desea construir la estructura que tiene en mente, tomando los distintos bloques de distintas formas y tamaños y experimentando con ellos. El niño coloca este bloque junto a aquel otro y cuando se da cuenta que la combinación no funcionará, continúa haciendo combinaciones nuevas hasta que al fin descubre la combinación que sí funcionará. Cuando trabajas para el logro de tu propósito definido y tu ideal definido a través de la imaginación constructiva, debes unir esto y aquello a lo largo de las líneas de experimentación, prueba y ensayo. Debes acomodar tus bloques imaginativos primero en esta nueva combinación y luego en aquella otra. En ocasiones incluso debes quitar algunos de los bloques utilizando porciones de ellos para agregarlas a otros y así formar nuevas combinaciones. Debes proceder con la idea de que de alguna forma en estos bloques se encuentra la certidumbre de una combinación exitosa y depende de mí encontrarla. En tus bloques imaginativos yace escondido el secreto de la combinación exacta que estás buscando. Puedes descubrirlo solo mediante la experimentación y si continúas experimentando con persistencia e inteligencia, seguramente descubrirás la solución a los problemas. Todo artilugio del hombre, toda herramienta, todo instrumento, todo utensilio, todo artículo diseñado para un uso, evolucionó a partir de comienzos muy sencillos por medio de la experimentación y la composición creativa. Todo lo hecho por el hombre se junta y está conformado por partes materiales, y la idea de todas las cosas está conformada por ideas más simples y más elementales, unidas y combinadas a través de la composición creativa. Esta es la única manera en la que el hombre ha inventado algo, y esta es siempre la manera en la que debes proceder en tu trabajo de imaginación constructiva. La verdad del asunto es tan simple que la mayoría de las personas la pasan completamente por alto. Posiblemente jamás has pensado en ella hasta este momento en que te la hemos presentado en este libro. Sin embargo, hay un punto importante. Aunque el hombre siempre ha empleado este principio en su trabajo creativo e inventivo, lo ha hecho casi por completo utilizando su mente consciente. Ahora que la psicología moderna ha descubierto para nosotros la mente subconsciente, ha quitado la tapa de modo que podamos ver cómo funcionan las cosas y cómo giran las ruedas. Podemos tener la esperanza de un ejercicio más efectivo y eficiente del poder de la imaginación constructiva en el futuro. Muchos de los grandes inventores e investigadores científicos ya han sacado provecho de la nueva enseñanza de la psicología con respecto a esta fase de la operación mental y de esta manera han obtenido resultados mucho mayores a aquellos posibles bajo los antiguos métodos donde se utilizaba el azar. Los artistas y los escritores también emplean los mismos métodos generales de composición creativa, aunque en la mayoría de los casos de una manera más o menos azarosa e instintiva. Los distintos personajes, situaciones, escenas y combinaciones de imágenes, historias y obras se reúnen a partir de una lista comparativamente pequeña de elementos, y la gran variedad de resultados surgen de las muchas combinaciones y acomodos posibles de estos pocos elementos. Si esto te parece increíble, solo tienes que recordar el casi infinito número de posibles combinaciones de las 26 letras del alfabeto.
El diccionario más grande solo contiene una porción pequeña de las posibles creaciones de palabras a través de dichas combinaciones. Una vez más, a partir de 52 cartas, se derivan todas las numerosas combinaciones de manos que se utilizan en los juegos de cartas. Y de hecho, en muchos juegos se utiliza un número mucho menor de cartas. Resulta evidente para aquellos que estudian las columnas de publicidad de las revistas dedicadas al arte de la escritura que los escritores modernos están llevando a la práctica este principio de la composición creativa. Por ejemplo, está anunciado un libro para escritores de historias llamado Las 36 situaciones dramáticas, mismo que se describe de la siguiente manera: un catálogo de todas las posibles situaciones que las muchas relaciones de la vida ofrecen al escritor. El autor ha leído y analizado miles de obras de teatro y novelas, y ha resumido su material básico en categorías fundamentales. Una verdadera consideración filosófica, pero práctica en todos los sentidos, que pone a disposición de todo escritor todos los posibles materiales que la vida le ofrece. También se anuncia un libro titulado La fábrica de ficción, que se describe de la siguiente manera: un escritor que escribió miles de historias y ha hecho miles de dólares creando un molino de historias, nos dice cómo lo hizo y deja un registro de su obra en este libro didáctico y estimulante. Debería estar en las manos de todos aquellos interesados en cómo los autores llevan a cabo su trabajo. Estos anuncios pueden hacerte reír y hacer que te encojas de hombros, pero compras y lees las historias que así fueron compuestas. Jack London, en su historia de Martin Eden, que muchos consideran principalmente autobiográfica, muestra a su héroe trabajando arduamente en escribir historietas para periódicos, para los sindicatos que las entregan a los periódicos en toda la nación. Estas producciones fueron lo que se conoce como chapuzas, escritas apresuradamente para satisfacer la demanda y el gusto popular. London mostraba a Martín trabajando afanosamente en la lectura de sus historias rechazadas y descubriendo cómo no escribir semejantes cosas, así como la manera exacta de escribirlas. Descubrió qué incluir y qué dejar fuera. De esta forma produjo una fórmula perfecta. Esta fórmula constaba de 3 partes. 1. Unos amantes que son separados. 2. Son unidos por algún acto o acontecimiento. 3. Casamiento. Llegó a la conclusión de que la tercera parte era invariable en número, pero que la primera y segunda partes podrían variar un número infinito de veces. La aplicación de la fórmula, según las propias palabras de London, era la siguiente: así pues, los amantes deben ser separados por motivos no comprendidos, ya sea por un accidente o el destino, por rivales celosos, por padres iracundos, por tutores astutos, por parientes intrigantes, etcétera, etcétera. Podían ser reunidos por el acto heroico del amante hombre, por un acto similar por parte de la amante mujer, por un cambio de los sentimientos de uno de los dos amantes, por una confesión forzada de uno de los tutores astutos, por uno de los parientes intrigantes o de los rivales celosos, por una confesión voluntaria de alguno de ellos, porque uno de los amantes hiciera un largo y noble sacrificio, etc., hasta el infinito. Era muy atractivo hacer que la chica propusiera matrimonio cuando se volvían a reunir, y Martín descubrió otras estratagemas picantes y atractivas, pero el matrimonio al final era lo único con lo cual no podía tomarse libertades. El autor relataba que Martín pronto produjo media docena de formatos que siempre consultaba cuando creaba historietas. Estos formatos, agrega, eran como las ingeniosas tablas utilizadas por los matemáticos
a las que puede entrarse desde la parte de arriba, abajo, por la derecha o por la izquierda, cuyas entradas consisten en muchísimas líneas y docenas de columnas, y a partir de las cuales podían sacarse, sin razonar y sin pensar, conclusiones indiscutiblemente precisas y verdaderas. Así, en el curso de media hora con sus formatos, Martín podía configurar una docena de historietas o más, las cuales hacía a un lado y utilizaba a su conveniencia. La verdadera labor consistía en construir los marcos, y eso era meramente mecánico. No tenía dudas con respecto a la eficacia de su fórmula. Sus historias hechas a máquina eran exitosas. Cerraremos nuestra reflexión sobre los métodos de la imaginación constructiva eficiente, recordándote lo que la regla general dice al final. Habiendo desarrollado al menos un plan de trabajo, idea, invento o solución para tu problema hasta cierto punto satisfactorio, deberías entonces desapegarte cuidadosamente de él. Deberías apartarte de tu punto de vista personal y tratar de verlo como otros lo verán. Trata de imaginar el efecto que tendrá sobre las personas que deseas que se interesen en tu producto final. ¿Cómo habrá de satisfacer sus necesidades, sus deseos, despertar su deseo por él, etc.? La conjunción, plan, método, diseño o invento creado por ti naturalmente será para ti como el niño es para su madre, pues ninguna madre es una crítica imparcial de su propio hijo. Debes verlo como otros lo ven para tener una idea inteligente de la utilidad de tu idea. Debes utilizar la experiencia, razonamiento, juicio, discriminación y decisión fría, basada en este último proceso de prueba. La anterior afirmación habla por sí misma y es suficientemente amplia como para sostenerse a sí misma. Todo lo que queremos agregar son estas pocas palabras. Si tu búsqueda e inspección desapegada te convence de que tu trabajo no satisfará los requisitos de aquellos a quienes está dirigido, entonces regresa con él al taller mental. Podrás subsanar los defectos, fortalecer los puntos débiles y volver a dar forma de acuerdo con los deseos del corazón de aquellos que deben quedar satisfechos, precisamente a través de los mismos métodos ya empleados. Primero descubre qué es lo que se requiere y luego adapta estos nuevos factores a la antigua forma a través del mismo antiguo método y obtendrás el resultado deseado. El principio es universal en su aplicación y se adaptará a cualquier caso al que se le aplique. Es tan invariable como las leyes de las matemáticas. Sin embargo, como ocurre con dichas leyes, se requiere habilidad, paciencia, trabajo y determinación para aplicarla a los problemas difíciles. Sin el poder de la imaginación constructiva, el hombre jamás será todo lo que se encuentra en su interior. Jamás hará todo lo que puede hacer. Jamás alcanzará lo que está en su interior por alcanzar. Ilumina la totalidad del horizonte del pensamiento, tal y como los rayos del amanecer que destellan en las cimas de las montañas iluminan al mundo. Capítulo 21. El arte de la creación. Después de abordar el tema de las formas más familiares de aplicación de la imaginación constructiva eficiente, te pedimos que ahora reflexiones en una frase aún más elevada de ese poder creativo, que es un modo de manifestación de tu poder personal. Tu poder personal, a su vez, no es más que una fase del poder absoluto, de ese poder en el que vives, mueves y tienes tu ser, y que es ese todo que está en todas las cosas y en el que existen todas las cosas. Te pedimos que tomes en consideración el tema de tu poder creativo en su fase superior de manifestación. La creación es un atributo del poder más elevado del que puedes tener conocimiento y con el que puedes soñar.
Cualquier otra cosa que el poder supremo pueda ser o no ser, debe ser concebido como poder creativo. El hecho de que el poder detrás de la creación deba ser creativo y el hecho de que la creación debe ser resultado del poder, debe traer a la mente del verdadero pensador la convicción de que en el poder creativo ha de encontrarse el poder en su aspecto más esencial y elemental. En la creación participas con el poder supremo. Crear es traer a la manifestación, causar, producir. Puede decirse que el hombre aparentemente crea en distintas formas. Sin embargo, al final se descubre que solo puede crear en una forma esencial, y esa única forma esencial en la cual él puede crear es la manera en la que el máximo poder creativo procede en su propio trabajo creador. Sería muy bueno que te convencieras de la naturaleza esencial y elemental de tu propio poder creativo, para que puedas comprender la majestuosidad y la honorabilidad de las fuerzas y energías que pones en acción y operación en tus propias actividades creadoras. Muchas personas tienen la disposición de considerar como algo más o menos irreal e insustancial todo aquello que tiene una naturaleza puramente ideal y mental. Para ellos, cito la célebre regla de Spinoza: una cosa posee realidad en la medida en la que posee poder. Al aplicar esta regla a las formas ideales o imágenes mentales que subyacen a las formas materiales, descubres que éstas poseen un grado muy elevado de realidad y sustancialidad. Las formas ideales y las imágenes mentales creativas no son meramente el material del que están compuestos los sueños, sino que de hecho son fuerzas poderosas y sólidas. Muchas manifestaciones de las fuerzas naturales son en realidad esfuerzos hacia la expresión de la idea creativa. La forma interna que lucha por manifestarse en la forma externa a menudo ejerce una fuerza extraordinaria. Se sabe que la forma interna de una planta que está en crecimiento rompe un poderoso bloque de concreto y que el poder de sus raíces, que surgen de la necesidad interna de la forma ideal, parte a la mitad fuertes cimientos. John Burroughs, el gran naturalista, expresó con respecto a esta fuerza de la forma interna que lucha por expresarse externamente: sabemos que las raíces de los árboles se insertan en las vetas de las rocas y hacen que éstas se partan. Esta fuerza es medible y a menudo es muy grande. Parece tener su sede en la suave sustancia lechosa que recibe el nombre de capa de Cymbidium bajo la corteza. Cuando se combina la fuerza de estas distintas células, son capaces de partir las rocas. Una de las exhibiciones más impresionantes de la fuerza de las plantas que he visto fue en una ciudad del oeste, donde observé una especie de girasol silvestre que se abría paso por el pavimento de asfalto. Las hojas comprimidas y enrolladas de la planta, como el puño de un hombre, habían empujado el concreto duro pero flexible hasta que había formado una protuberancia y luego lo había partido, permitiendo que saliera la incontenible planta. La fuerza ejercida debió ser de varios kilos. Dudo que el hombre más fuerte hubiera podido empujar con su puño semejante medio resistente. Si no fue la vida la que ejerció esta fuerza, ¿qué fue lo que la hizo? De esa misma forma se han abierto camino hacia los cielos los gigantes de los bosques, contrarrestando la fuerza de la gravedad y levantando pesos que hubieran requerido enormes máquinas para poder moverlos. El patrón mental de las secuoyas gigantes procede de la materialización de la gigantesca forma externa del árbol, y la necesidad interna de la forma ideal invoca la ayuda de las extraordinarias fuerzas latentes de la naturaleza
con el fin de materializar aquello que está contenido en la forma ideal o imagen mental del organismo vivo del árbol. La naturaleza parece estar lista para suministrar todo ese poder a la necesidad interna, siempre y cuando ese poder sea eficientemente necesitado, insistentemente deseado y persistentemente exigido, y sea invocado de la forma correcta. Si alguna vez el hombre obtiene el secreto interno de esta exigencia, tendrá los poderes creativos y las fuerzas de la naturaleza en sus manos. Ya ha adquirido una porción de este secreto y puede llevar a cabo extraordinarios trabajos creativos dirigiendo sus poderes mentales hacia el plano físico. En esta enseñanza buscamos poner al descubierto los principios de este proceso para ti. Es un hecho reconocido por muchos observadores y pensadores cuidadosos que el hombre de fuertes ideales, aquel cuya mente contiene imágenes mentales claras y sólidas de aquello que espera lograr, pone en movimiento las fuerzas, los poderes y las energías de todo su ser mental y físico. Estas, a su vez, recurren a la fuente común de la naturaleza para obtener nutrimento y sustento, y todos los poderes generados de esta forma tienden a la manifestación y expresión en la forma material que está siendo construida sobre la base del marco o patrón mental de la idea creativa. De la misma manera que el roble puede recurrir a la naturaleza para obtener la fuerza que le permita levantarse muy por encima de la superficie de la tierra y hacer brotar sus impresionantes extremidades y ramas, tal y como la planta que está creciendo puede obtener de la naturaleza una fuerza suficiente como para permitirle hacer a un lado o romper los obstáculos que se encuentran en el camino de su progreso, incluso abrirse paso a través de bloques de concreto como hemos visto. Así la idea creativa del hombre que sabe puede ser capaz de obtener de la naturaleza las fuerzas aún más sutiles de su laboratorio necesarias para materializar sus formas ideas, para hacer que sus ideas se vuelvan realidad. Pronto nos estamos acercando al lugar en el que veremos el significado interno de los antiguos filósofos que afirmaron que en la voluntad y en la imaginación combinadas y armonizadas se encuentra el secreto del poder. Capítulo 22. Idealización dinámica. La fórmula maestra del logro. Ideales definidos. Deseo insistente. Expectativa confiada. Determinación persistente. Compensación equilibrada. Puedes tener lo que quieras siempre y cuando 1. Sepas exactamente lo que quieres. 2. Lo desees con la suficiente fuerza. 3. Tengas una expectativa confiada de que vas a lograrlo. 4. Determines persistentemente obtenerlo. Y 5. Estés dispuesto a pagar el precio de su realización. Tú eres el creador de tu propio mundo de experiencia. Consciente o inconscientemente, estás moldeando tu mundo de experiencia y determinando tu propio destino, en la ignorancia o en la sabiduría, para bien o para mal. Estás creando, construyendo, formando el escenario del mundo en el que vives. Te mueves y tienes tu ser. Para tu beneficio, para tu infortunio, lo estás construyendo. Te guste o no, lo estás construyendo. Tu mundo personal de experiencia es primordialmente lo que tú mismo has hecho de él. Tus ideales siempre tienden a convertirse en realidad. Siempre estás realizando tus ideales. Puedes ahora proceder a hacer conscientemente lo que has estado haciendo inconscientemente, mediante la creación y el control de tus ideales. Creas y controlas tu mundo de la experiencia. Puedes convertirte en un maestro activo de creación, en lugar de ser un esclavo pasivo.
El ideal creativo dinámico, intenso y definido invocará la totalidad de los poderes de tu cuerpo, de tu mente y de tu espíritu. La razón, la imaginación y la inventiva llevarán a cabo su mejor trabajo bajo su influencia. El deseo se llenará de energía con mayor intensidad y la voluntad determinará con mayor persistencia bajo su influencia. El extraordinario almacén del subconsciente abrirá sus puertas de par en par cuando el ideal creativo dé el golpe correcto. El reino aún más elevado del supraconsciente sobrepondrá su sabiduría y conocimiento sobre la mente consciente cuando el ideal dinámico se lo exija. Todas las cosas trabajarán en conjunto para bien para aquel en quien el ideal creativo dinámico manifieste su poder. Yo llamo a todos a que se manifiesten, y ellos se manifiestan en respuesta a mi llamado, dice el espíritu del ideal en la antigua alegoría del Oriente. Y por encima de todos, y como la primera en manifestarse, está mi hermana gemela, la voluntad. Concluye ese espíritu ideal. El ideal definido y la voluntad concentrada son los gigantes gemelos de tu poder creativo. Cultívalos y desarróllalos, ambos en igual medida. No permitas que tus ideales definidos sufran debido a una falta de poder de empuje y de atracción por parte de tu voluntad concentrada. Tampoco permitas que tu voluntad concentrada permanezca estática e inerte debido a la falta de poder por parte de tus ideales definidos para dirigirla y guiarla. Toma las manos de los gigantes gemelos, una a tu derecha y la otra a tu izquierda, y luego deja que el yo soy yo dé la orden. Avancen. Nada puede oponerse al ejército compuesto por tus ideales definidos, tu yo real y tu voluntad concentrada. Con toda razón, esa combinación puede emitir su grito de batalla. Puedo hacerlo, voy a hacerlo, me atrevo a hacerlo y lo hago. La voluntad que puede es la voluntad que sabe. Los antiguos budistas tenían un antiguo aforismo que rezaba más o menos así. Saber correctamente es pensar correctamente. Pensar correctamente es desear correctamente. Desear correctamente es actuar correctamente. La raíz de la acción es el conocimiento. El fruto del conocimiento es la acción. Los antiguos caldeos tenían un proverbio similar. Aquel que sabe puede desafiar efectivamente. Aquel que desea efectivamente crea su mundo. A lo largo de las doctrinas secretas se escucha esta canción del ideal voluntad, de saber y hacer, y los pensadores más prácticos de nuestros tiempos hacen eco de los antiguos registros. Sea cual sea la verdad última, es seguro que el hombre tiene a su disposición un extraordinario poder creativo, el cual en su fase más familiar recibe el nombre de imaginación constructiva y en su fase esotérica y trascendental menos familiar recibe el nombre de hombre, pues en su propio reino él es un creador y los límites de su reino están determinados por él mismo, por su imaginación, por su voluntad. Si te ha gustado este audiolibro, te invito a que lo compartas, a que te suscribas a mi canal, a que actives la campanita para que te sean notificados nuevos audiolibros. Muchas gracias y hasta la próxima.